Bienvenidos a otro video de Reaccionando A, y en esta oportunidad vamos a reaccionar a uno de los dichos del famoso conductor del programa Intrusos, programa argentino, que dice que Uruguay es caro. ¿Es caro Uruguay? Tiene una vida para la la calidad de vida Argentina, muy buena, pero cara. muy cara. Y los que se están yendo. Así que vamos a analizar un poquito esta afirmación que hacían en el programa de Jorge Rial. Y arrancamos con esa misma pregunta que hacía él, o preguntándonos, ¿realmente es caro Uruguay? Y empezamos a hacer algunos análisis, tomamos como fuente, como dice ahí, una página web que está muy interesante, de hecho se las recomiendo, que se llama preciosmundi.com, en donde compara distintos tipos de productos y categorías entre países. Fíjense acá, por ejemplo, los comestibles, cerveza importada, cerveza nacional, botella de vino, por ejemplo, en Argentina está a $2.68, en Uruguay 5,86, agua litro y medio, 0,82 en Argentina, 1,1 en Uruguay, cebolla, me sorprendió ese dato, el kilo de cebollas en Argentina 0,71, en Uruguay 1,43, el kilo de papa 0,50 en Argentina, 1,34 en Uruguay. Después algunos otros productos que no hay tanta diferencia, por ejemplo queso fresco $5,8 en Argentina, 7,51 en Uruguay. La carne, hay una diferencia de 60% más cara en Uruguay, 4,85 en Argentina y 7,74 en Uruguay. En fin, más o menos haciendo un promedio de todo lo que son estos comestibles, Uruguay está un 60% más caro. Veamos restaurantes, sobre todo para aquellos que piensan venir a vacacionar o lo que es la vida diaria en Uruguay. Un agua de 3.30 en Argentina vale 0,69, en Uruguay está a 1,05. La botellita de Coca-Cola 0,89 en Argentina, 1,43 en Uruguay. Un menú de McDonald's, $4,72 en Argentina, $7 en Uruguay. Ahí estamos ya un poquito más caro, en vez de 60% como los comestibles, estamos en un 65% más caro en Uruguay que en Argentina. Y mirando otro tipo de productos, por ejemplo ropa y calzados, y acá veíamos que lo que es productos importados, por ejemplo zapatillas deportivas Nike, Adidas, $67 en Argentina contra 79, un 18% de diferencia, ya no es tan grande como los comestibles y en los restaurantes. Zapatos de cuero $65 contra 80 en Uruguay. Un vestido más o menos al mismo precio en Zara, en H&M, más o menos al mismo precio en Argentina que en Uruguay. Vaqueros Levi's, $47 en Argentina, 65 en Uruguay. Ya en ropa importada, o sea, todo lo que es producto en dólares, ya ahí la diferencia se achica notablemente. Otros datos interesantes que aparecían en esta página web Precios Mundi: entrada de cine, por ejemplo, $5,39 en Argentina, 7,04 en Uruguay. Paquete de cigarrillos, ahí tenemos una importante diferencia, $2 en Argentina, 3,75, inclusive estuvimos chequeando, está un poquito más caro acá en Uruguay. El litro de nafta, que históricamente siempre fue más caro en Uruguay, 0,78 contra 1,31. La hora de taxi, interesante, y también siempre fue mucho más caro en Uruguay, 3,64 en Argentina contra $8,68 en Uruguay. Y por ejemplo el internet, que ahí ya el precio no es tan distinto, $24 la tarifa plana en Argentina y 30 en Uruguay. O sea que claramente Uruguay es más caro. Esto realmente no es de ahora, fue desde siempre. Entonces, pero no estamos, por lo menos ahí analizamos solo una parte de la moneda, una cara de la moneda. Veamos otros valores. ¿Cuál es la tasa de desempleo actual? En Uruguay la tasa de desempleo es 10,6%, mientras en Argentina estamos en un 13,1%. Sueldo promedio en Uruguay. Uruguay tiene un sueldo promedio, según esta página web Precios Mundi, que después estuvimos chequeando en otras fuentes, de $591 por mes, cuando en Argentina el precio promedio es de $453. Estamos hablando de un 30% más del sueldo promedio en Uruguay. Veamos el ingreso neto bruto per cápita. Estos son unas gráficas de la página web del Banco Mundial. Fíjense que el ingreso neto bruto per cápita en Uruguay es de 16.200, o fue en realidad 2019,
16.230 dólares per cápita y en Argentina de 11.200. Seguramente esta brecha en 2020 post-COVID sea mayor. Fíjense que estamos hablando de 1.352 dólares por mes, lo que fue el año 2019 de vuelta en Uruguay, y 933 dólares en Argentina, o sea, un 45% más de ingreso neto bruto per cápita según esta fuente del Banco Mundial para Uruguay. O sea, que si bien Uruguay es más caro, en Uruguay el ingreso neto bruto per cápita y el sueldo promedio también lo es. Y en definitiva lo que importa es el margen entre los ingresos y los gastos para saber cuál realmente es ese costo de vida. Fíjense, y ya entramos en datos un poco más técnicos económicos, la evolución del Producto Bruto Interno en 2020 y el proyectado para 2021, también el de la página web del Banco Mundial. Esta es la tasa de crecimiento porcentual anual del Producto Bruto Interno. Fíjense que para Uruguay el proyectado, y lo hemos hablado en algún otro video cuando empezamos a comparar datos macroeconómicos de Uruguay versus Argentina, Uruguay para el 2021 se espera un crecimiento del 4.6%. Obviamente, y acá vemos los efectos del COVID, en el 2020 el Producto Bruto Interno disminuyó o está disminuyendo, porque en definitiva el 2020 todavía no terminó, en un menos 3.7%, pero ahora veamos Argentina. Argentina, el producto, o sea, el COVID tuvo un impacto, el COVID y otras cosas que están pasando en Argentina, mucho mayor sobre esa disminución en el Producto Bruto Interno, que bajó un 7.3%, y un 2020 con resultado positivo, pero inclusive menos de la mitad de lo que se espera crecimiento para Uruguay. Y esta noticia es bien fresquita, salió hoy en el diario La Nación de Argentina, en donde se analiza el PBI per cápita, parte de lo que veíamos hoy en esas gráficas del Banco Mundial, y algunos conceptos que se extraen. Acá claramente se ve que se compara a 3 países, Argentina, Brasil y Uruguay. Uruguay es la gráfica que se ve en rojo. Obviamente los 3 países tienen bajada en lo que es 2020 del PBI per cápita, pero sin duda las menores... Obviamente que Uruguay parte de un punto mayor de PBI per cápita, una situación económica mejor que Brasil y Argentina per cápita, y obviamente los 3 países, como decíamos, bajan, pero realmente Uruguay y Brasil tienen una menor bajada que Argentina. Y acá algunos conceptos que en ese artículo salían, dice: hay una contracción profunda en 2020 y se proyecta una recuperación moderada en 2021. Esto es un estudio de CPA Ferrere, hecho por el economista Gabriel Odone, en donde muestra el complejo contexto regional para el Uruguay, sobre todo por los países vecinos, en donde dice: el PBI per cápita en términos reales de Brasil retrocede al nivel de hace 10 años, pero es mucho más duro en los casos de Argentina, en el caso de Argentina, donde el PBI per cápita retrocede a nivel de hace 15 años. Realmente la pendiente de bajada de ese PBI per cápita es mucho más pronunciada y además parte de un punto ya sensiblemente inferior si la comparamos con Uruguay. Entonces realmente el resultado económico se ve totalmente afectado, y sobre todo para las proyecciones del año que viene. En el mismo artículo decía que el economista Gabriel Odone, que en la Argentina, ante las caídas de reserva del gobierno, se endurece el cepo cambiario, o se endureció el cepo cambiario. Los invitamos a ver un video que hicimos al respecto de esas medidas que tomó el gobierno argentino, y ya se perdieron más de 2.500 millones de reservas lo que va del año, con unas reservas libres de disponibilidad que rondan los 700 millones de dólares. Realmente para Uruguay es un dilema, y lo dice el propio estudio, en donde el tipo de cambio real le pone presión a Uruguay, una Argentina con un peso bastante devaluado, y Uruguay realmente ahí va a tener que arbitrar, como dice ahí, el dilema entre la inestabilidad de precios, si es que sube vamos a decir, el valor del dólar, o sea, si deprecia un poco la moneda y se pone más a tiro con la región, sobre todo Argentina y Brasil, pero sabiendo que eso va a ser
a afectar los valores de inflación o de alguna manera a absorber ese shock que puede ser mantener la estabilidad del peso uruguayo mediante una pequeña recesión en la actividad. Entonces, contestándole un poco a Jorge Rial, sí, Uruguay es más caro, pero las condiciones económicas son notablemente mejores y sobre todo la proyección para los próximos años para Uruguay también son sensiblemente mejores a lo que respecta en comparación al país argentino. Así que bueno, vamos a seguir analizando todos estos datos, esta información. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos dejen en los comentarios qué piensan al respecto del costo de vida en Uruguay, el costo de vida en Argentina y la proyección para los próximos años que se vienen en estos dos países hermanos.